Vicente Guillén, portavoz del Partido Socialista en las Cortes de Aragón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han sido estos meses de confinamiento? ¿Cómo valoramos estos meses de pandemia, echando la mirada atrás? Bueno, pues han sido unos meses duros, como lo han sido para toda la ciudadanía, porque no estábamos acostumbrados a unas restricciones tan grandes como las que hemos tenido, pero en cualquier caso cumpliendo con nuestra obligación y cumpliendo con lo que la autoridad sanitaria nos iba marcando, que era no salir de casa, y por lo tanto lo que hemos hecho ha sido cambiar los hábitos de trabajo. Hemos utilizado muchísimo las videoconferencias para que la actividad parlamentaria no decayese, y por lo tanto hemos hecho un trabajo desde nuestra casa, pero un trabajo intenso. Ha tenido que ser también, sin duda, extraño trabajar así también, acostumbrado a acudir al Parlamento aragonés y ahora hacer también ese teletrabajo, por denominarlo de alguna manera. Bueno, la pandemia nos ha cambiado a todos. Nos ha cambiado fundamentalmente en lo que han sido nuestros hábitos y nuestras costumbres. Nos ha cambiado en tanto en cuanto a la presencia física, que era la costumbre que teníamos fundamentalmente en nuestra actividad laboral, pues ha sido sustituida por el trabajo telemático, por las videoconferencias y por tener una menor relación con nuestros compañeros de trabajo. La actividad pública requiere mucho de la palabra, y por lo tanto, aunque la palabra no nos la han quitado, porque las nuevas tecnologías nos posibilitan eso, pues sí que el no vernos, el no debatir cara a cara, pues sí que ha sido una cosa francamente extraña a la que nos hemos tenido que habituar. Ujú. La semana pasada hablamos con el presidente de las Cortes, con Javier Sada, y advertíamos de bueno que en este sentido Aragón también ha marcado la diferencia. El debate, sin duda, a nivel nacional se ha elevado, lo hemos visto en el Congreso de los Diputados, y sin embargo Aragón ha mostrado un nivel en ese sentido muy distinto. El debate en la comunidad autónoma ha mantenido, sin duda, dentro de los parámetros previstos, ¿verdad? Bueno, yo creo que afortunadamente la política en Aragón la vivimos de manera diferente a como se ha vivido en el ámbito nacional, en dos cuestiones, en las formas y en el fondo. En las formas, porque yo creo que se ha mantenido una actitud muy constructiva por parte de la oposición, y en el fondo porque yo creo que hemos sido uno de los parlamentos que más actividad ha tenido durante estos 3 meses de pandemia. Tal es así que tan solo hemos perdido un pleno que recuperaremos en el mes de en Ujú. el mes de julio. Por lo tanto, ha habido actividades en comisión, ha habido en reuniones permanentes, por ejemplo, las que hemos tenido y que me gustaría destacar con el presidente del Gobierno, todos los portavoces parlamentarios, para que nos diese información del día a día de la propia pandemia. Y por lo tanto yo creo que hemos dado un ejemplo que ha culminado con ese acuerdo al que hemos llegado todas las fuerzas políticas junto con los agentes económicos y sociales para la reactivación de la economía de nuestra comunidad autónoma, que como el resto del territorio pues se ha visto muy afectada, ¿no? Ujú. Un acuerdo que, recordemos, esta estrategia de Aragón para hacer frente al coronavirus, que ha contado con el respaldo de las siete partidos en las Cortes, todos los representantes, todos con representación en las Cortes menos Vox, así como dos organizaciones empresariales y también los dos sindicatos. En ese sentido, lo decía usted, Aragón vuelve a ser ejemplo de diálogo y de acuerdo. Bueno, yo creo que es algo que tiene que agradecer la ciudadanía en una crisis tan grande, la crisis mayor que hemos padecido desde el punto de vista sanitario en el último siglo. Lo que nos estaba demandando a quienes tenemos su representación es precisamente que nos uniéramos en un objetivo común, que era primero parar la pandemia, intentar que hubiese cuanto menos infectados mejor, y que la respuesta sanitaria fuese una respuesta adecuada, como así ha sido gracias fundamentalmente al extraordinario trabajo que han hecho todos los sanitarios de nuestros hospitales, de nuestra atención primaria, y todas las personas que están trabajando en la sanidad aragonesa. Y en segundo lugar, hacer frente también a la crisis económica y social que se deriva de esta pandemia. Y de ahí que Aragón haya sido de nuevo un modelo, un ejemplo. Hemos sido la primera comunidad autónoma capaz de llegar a un acuerdo de todas las fuerzas políticas menos una
junto con los agentes económicos y sociales, y yo creo que eso da fundamentalmente una imagen de confianza a la ciudadanía en lo que son sus instituciones. En su opinión, señor Guillén, ¿en qué sería necesario, por ejemplo, llegar a un acuerdo en este momento a nivel nacional, con el ejemplo de Aragón como reflejo? Bueno, la verdad es que las señales que se están enviando estos últimos días desde el Congreso nos invitan también a ser optimistas y a que también ese acuerdo para la reactivación económica y social en el país goce de una unanimidad que es la que requiere la ciudadanía. ¿Para qué? Fundamentalmente para que nadie se quede atrás en esta crisis, para que las personas más vulnerables se vean reconocidas por el gobierno de España, para que aquellas personas que pierden su trabajo podamos, a través de la reactivación de la economía, darles una posibilidad de volver a encontrar de nuevo un empleo, y fundamentalmente para que todos los sectores que, como consecuencia de la parálisis económica que ha sufrido el mundo, se han quedado completamente paralizados, pues vuelvan a retomar su actividad. Por lo tanto, tenemos un trabajo ingente también en el ámbito nacional, y un trabajo ingente que hay que trasladarlo también a nuestra comunidad autónoma para eso, para reactivar los sectores económicos que se han quedado completamente paralizados, pero fundamentalmente para que todas aquellas personas más vulnerables que están en estos momentos en los límites de la pobreza, pues tengan una ayuda por parte de las administraciones públicas que les permita seguir viviendo. Justo antes del confinamiento, de la pandemia, se hablaba de cierto desencanto de los ciudadanos con respecto a la clase política. Ahora, echando la mirada atrás, con esos meses, ¿cree que en este momento ese desencanto ha aumentado o ha descendido después de esta pandemia con respecto a la clase política y los ciudadanos? Bueno, pues yo creo que lamentablemente ha aumentado, y ha aumentado fundamentalmente porque los mensajes que se han enviado desde el ámbito de la política nacional no son los más adecuados. La crispación política que por parte de algunas fuerzas se está llevando al Parlamento Nacional no ayudan para nada a generar un clima de confianza de la ciudadanía hacia la clase política. Es verdad que estamos viendo un cambio de actitud en estos momentos por parte de la derecha y de la ultraderecha en el ámbito nacional, que esperemos que haga posible que se normalice la actividad política en el Congreso de los Diputados, y afortunadamente eso en Aragón no ha sido así. Por lo tanto, los aragoneses tienen que estar tranquilos, tienen que estar confiando en las fuerzas políticas, que piensen que no estamos perdiendo ni un solo segundo en diatribas absolutamente estériles, sino que estamos pensando exclusivamente en cómo satisfacemos las demandas de la gente que se pueda quedar atrás en esta crisis, y yo creo que eso es lo que ayuda, lo que tiene que ayudar a que la confianza de la ciudadanía en la política vaya en aumento. Y en eso tengo que reconocer que las fuerzas políticas de la oposición en Aragón han sido ejemplares. Aragón finalmente recibirá 400 millones de ese fondo COVID que el Gobierno central va a destinar a las comunidades autónomas para hacer frente a esta crisis del coronavirus. El presidente Javier Lambaña ha mostrado su disconformidad con ese reparto, que no termina de convencer en exceso al Gobierno de Aragón. ¿Cómo lo valora usted como portavoz del Partido Socialista en las Cortes? Bueno, en primer lugar, la noticia es positiva, que Aragón reciba 400 millones para solventar los graves problemas económicos que, derivados de esta pandemia, tiene el propio gobierno. Yo creo que es una buena noticia. A partir de ahí, ninguna comunidad está de acuerdo, y desde luego Aragón ya lo ha mostrado su presidente, su disconformidad, fundamentalmente porque entendemos que no se ha tenido en cuenta el coste de los servicios, que siempre son mucho mayores en materia sanitaria o en materia de servicios sociales, por ser una población envejecida, por tener una gran dispersión poblacional, que hace que se encarezcan los servicios que venimos prestando y que entendemos que no se han tenido suficientemente en cuenta. Luego creemos que se ha satisfecho más aquellas comunidades autónomas, por ejemplo, que tienen
grandes modos de transporte, detrayendo de un dinero que a nuestro entender debería de haber ido para sanidad o para servicios sociales, más de 800 millones para este concepto, y eso perjudica a Aragón. En definitiva, nosotros creemos que el reparto se podía haber hecho de otra manera, que satisfaciese mucho más a todas estas comunidades de la España interior que, como digo, están menos pobladas, tienen un gran envejecimiento y tienen una gran dispersión poblacional. Es algo que históricamente ha demandado Aragón y que hasta ahora no hemos visto satisfechos por parte de ningún gobierno. Con la mirada ya, no echando esa mirada atrás, sino echando la mirada hacia adelante y volviendo al Parlamento aragonés, ¿cuáles son los retos más inmediatos que tiene el Parlamento aragonés? ¿Cuáles son las leyes, los proyectos que tienen que salir adelante o que se deben impulsar desde el Parlamento aragonés? Bueno, el Gobierno ha presentado ya un programa de leyes que se tienen que ir desarrollando, que no se han podido desarrollar precisamente por la pandemia durante este año. Se me ocurren en este momento leyes tan importantes como la de financiación municipal, pero leyes que afectan pues por ejemplo a la vivienda, una ley sobre vivienda que se quedó pendiente en la legislatura anterior, leyes que afectan a la agricultura familiar, que son también muy importantes para el sector agrario, y otras que afectarían directamente pues a lo que es la conciliación de la vida laboral y familiar, o a aspectos en materia social que corresponderían desarrollar a la Consejería de Ciudadanía. En definitiva, en torno a 20 leyes que vamos a empezar ya a tramitar en las Cortes de Aragón en el momento que el Gobierno pues inicie su tramitación con las aprobaciones correspondientes en el Consejo de Gobierno. Una de las polémicas de esta semana ha sido sin duda esas publicaciones de un consejero comarcal, del concejal de Novalles del Partido Popular, palabras que no vamos a reproducir, pero que sin duda han sido polémicas y que han puesto también a la comunidad autónoma en las portadas de los medios nacionales. ¿Cómo valora usted esas declaraciones, esas publicaciones? Pues me han parecido francamente lamentables. Cualquier incitación que se haga al odio con amenazas de la gravedad que tienen las que este concejal realizó deberían de tener una respuesta fulminante por parte del partido al que pertenecen. Esa respuesta yo desde luego no la he visto hasta ahora. Creo que ningún cargo público que sea capaz de amenazar, en este caso, al vicepresidente del Gobierno o a cualquier otro cargo público, no merece estar ni un minuto en la actividad pública, y creo que el Partido Popular y creo que el señor Beamonte debería de tomar medidas muy drásticas. Este señor no debería de estar ni un minuto más en la actividad pública. Hablemos de temas más amables. El pasado lunes se recuperaban las visitas de los ciudadanos al Palacio de la Aljafería. Ha tenido que ser también muy extraño acudir a ese palacio sin tener visitantes rondando por las estancias de la sede de las Cortes de Aragón. Pues sí, francamente ha sido extraño. Primero porque no tener personas visitando un patrimonio histórico y arquitectónico como el de la Aljafería pues es una auténtica pena. En segundo lugar, porque yo creo que las visitas daban alegría a la propia casa, que es la casa de todos los aragoneses, y no solamente es que no había actividad en lo que era la visita a lo que es el palacio, la parte histórica del Palacio de la Aljafería, sino que saben ustedes también que muchos de los visitantes pues aprovechaban esa visita también para quedarse a comer en el propio comedor de las Cortes, y ha sido un vacío que ocasionaba una situación bastante extraña. Es verdad que ahora ya se han vuelto a retomar esas visitas, como creo que el otro día comentaría el presidente de las Cortes, y que hace también que la costumbre que teníamos de que a veces los propios diputados nos juntábamos con la gente que iba a hacer las visitas, ahora tampoco eso va a ser posible, porque se han arbitrado entradas diferentes para los diputados y para los propios visitantes que van a ver el patrimonio histórico, artístico y monumental que tiene la Aljafería. Así que algo extraño, pero a lo que nos tenemos que ir acostumbrando. Vicente Guillén, portavoz del Partido Socialista en las Cortes, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias.